Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Ginecología sin complicación. El día de hoy quiero hablarles de un tema súper importante, realmente para los estudiantes, para los residentes, para los ginecólogos. Este tema siempre debemos tener como por lo menos un conocimiento básico de él. Puede que no lo vayamos a tratar, puede que no lo vayamos ni siquiera a ver, pero en el caso en el que nos hablen de este tipo de pacientes, por lo menos hacernos una idea de que existe y más o menos orientarnos a qué le vamos a hacer o qué le van a hacer los que pueden intervenir a este tipo de embarazo. Tenemos el embarazo gemelar monocorial biamniótico, vamos a hablar de la RCIU selectiva y el síndrome de transfusión feto-fetal. Como contenido de esta charla, pues realmente la idea es hacer una actualización de la definición, el diagnóstico y el manejo, y al final unas conclusiones sobre la charla. Esta definición, diagnóstico y manejo es para las dos patologías, ¿no? Entonces vamos a empezar con que el embarazo gemelar monocorial biamniótico, recordemos que hay embarazo monocorial biamniótico, monocorial monoamniótico, bicorial biamniótico, y pues en este caso vamos a hablar de los monocoriales por su impacto que tiene con la placenta y todas sus patologías, ¿sí? Pues estas dos patologías es muy raro que se den en un embarazo bicorial, pues porque cada uno tiene su placenta, pero en este caso como vamos a compartir placenta, es la idea de revisar estos temas que son, digamos, las complicaciones más frecuentes de este tipo de embarazo. Es recordar que el mono B va a representar el 20% de los embarazos y el 70% de los monocigotos. Recordemos que cuando existe la división del blastocisto, 3 días postconcepción y antes del 9º día es que vamos a tener este tipo de embarazo. La tasa de mortalidad perinatal es mucho mayor, más de 2 veces que los embarazos bicoriales y más que 4 veces que los embarazos únicos. Todo el problema se va a centrar acá, en las anastomosis interfetales, ¿cierto? Digamos, estas son las realmente culpables de que se den este tipo de patologías, ¿sí? Porque en el caso, por ejemplo, de la restricción selectiva del crecimiento, lo que va a existir es una discordancia de los territorios placentarios. Me explico. El feto restringido va a tener menos territorio placentario que el feto que no está restringido, o sea, es una cuestión de territorios, mientras que para la transfusión feto-fetal lo que vamos a tener es un flujo discordante por las anastomosis arteriovenosas. Esto porque es importante, ahorita vamos a hablar de las anastomosis, porque aquí lo que vamos a tener es problema de flujo, ¿sí? Porque la predominancia va a ser de anastomosis arteriovenosa. Aquí vamos a tener anastomosis normales, arterioarterial, pero vamos a tener es un problema de territorios placentarios. Todas estas anastomosis interfetales lo que me van a llevar pues es a que haya un mayor riesgo de accidente hemodinámico, de muerte fetal, intrauterina y de transfusión feto-fetal aguda. Entonces, lo que les venía diciendo, vamos a tener unas anastomosis placentarias, ¿sí? Normalmente son arterioarterial, venovenosas y arteriovenosas. Todas están presentes en la placenta, pero el predominio pues depende del tipo de la patología. Entonces tenemos que las arteriovenosas, que están presentes en un 90 o 95%, son anastomosis tipo auxiliares y van a estar profundas en los cotiledones. Van a generar un flujo unidireccional, que ahorita vamos a ver qué es eso, mientras que las arterioarteriales y los venovenosas van a estar presentes en el 80%, pero van a tener menos resistencia vascular que las arteriovenosas, van a estar sobre todo en la superficie placentaria y van a tener un flujo bidireccional. ¿Listo? Se van a llegar a ambos fetos. Y pues los vectores de fuerza se van a neutralizar por presión, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, devolvámonos un poquito para como volver a entenderlo del cotiledón. Tenemos un cotiledón profundo, ¿sí? O sea, un cotiledón normal. En ese cotiledón vamos a tener que el flujo va a llegar por medio de las anastomosis arterioarterial, venovenosas y arteriovenosas. Entonces podemos decir que este es el cordón umbilical de uno de los fetos. Va a llegar la sangre desoxigenada por la arteria umbilical, penetra profundamente en el cotiledón, hace su intercambio gaseoso y de nutrientes y se devuelve por la vena del otro feto ya oxigenada. ¿Listo? Esto va a ocurrir en el síndrome de transfusión feto-fetal. Ya vamos a ver qué es eso, cómo se define, cómo se clasifica. Bueno. Y la RCIU se va a comunicar es por medio de las arterioarterial, que son las anastomosis superficiales. Entonces, volviendo a los flujos.
En una anastomosis venovenosa y arterioarterial vamos a tener un flujo bidireccional. ¿Por qué? Porque estos dos vasos van a tener las mismas fuerzas y resistencias. O sea, va a haber algo, va a haber una neutralidad de esas fuerzas y el flujo se va a poder mover con libertad entre ambos fetos, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en el síndrome de transfusión feto-fetal, la arteria que lleva la sangre desoxigenada tiene mayor resistencia que la vena que lleva la sangre oxigenada. Por eso vamos a tener un flujo unidireccional, porque vamos a pasar de mayor resistencia a menor resistencia. Ya entrando pues en materia con la definición del RCI selectivo, vamos a tener que es la presencia de retraso en el crecimiento de uno de los fetos de una gestación monocorial en ausencia de un signo de transfusión feto-fetal. ¿Por qué? Porque estas dos patologías pues se pueden ver concomitantemente, se asocian en un 50%. Yo puedo tener, por ejemplo, en este embarazo, uno de los fetos tener un signo de RCIU o un signo de síndrome de transfusión feto-fetal sin que ninguno tenga el propio diagnóstico, porque para eso hay que cumplir criterios. La causa, ya sabemos, es placentaria, como lo venimos hablando, y las complicaciones más frecuentes son la muerte fetal hasta en un 25% y las neurológicas, ya vamos a explicar por qué, en un 45%. Este tipo de RCIU selectivo se presenta hasta en un 15% de los embarazos gemelares monocoriales. En cuanto al diagnóstico, bueno, las sociedades de ginecología tenían una definición tradicional que era para la ISO, por ejemplo, un peso estimado fetal menor al percentil 10 en uno de los fetos, más una discordancia entre el peso de ambos fetos en un 20% aproximadamente. La COC también percentil 10, más la discordancia entre los pesos de los fetos de un 15 a 25%, y la Royal College solamente discordancia entre ambos pesos mayor a un 20%. ¿Qué pasa con este diagnóstico tradicional o esta definición de diagnóstico tradicional? Y como podemos ver, hay una variabilidad importante en cuanto a la discordancia de ambos pesos. Y esa variabilidad de definiciones hacía que fuera muy difícil como emplear estudios que me hablaran sobre pronóstico y sobre complicaciones o morbilidad en estos fetos, porque para la clasificación era muy diferente de acuerdo a qué se usaba. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el protocolo Delphi. Delphi es un protocolo que emplea unas listas como de encuesta hacia unos expertos, hacia un panel de expertos, cuando se presentan este tipo de problemas para dar una posible solución. Entonces, después de la definición Delphi, la Medicina Fetal Barcelona adoptó en su protocolo del 2018 estos criterios diagnósticos, que son tener un peso estimado fetal por ecografía menor al percentil 3 únicamente, esto me hace diagnóstico, pero si tengo un percentil mayor al 3 y tengo dos de los tres siguientes criterios, también hago diagnóstico. ¿Cuáles son? Tener un peso estimado fetal en el restringido menor al percentil 10 o perímetro abdominal menor al percentil 10, tener una diferencia o una discordancia entre el peso estimado fetal o el perímetro abdominal mayor al 25% con respecto al feto que está sano o el gemelo mayor. Y un IP, o sea, un índice de pulsatilidad de la umbilical del feto pequeño mayor al percentil 95. Esos son los nuevos criterios para la definición de RCIU selectiva en el embarazo gemelar monocorial, muy diferentes a los del embarazo único, para que no los vayan a confundir, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Como llegó esta nueva definición, la revista internacional, la revista americana de ginecología y obstetricia, en el 2022 sacó este estudio y era, pues, tenía como objetivo mirar si esa definición Delphi o los aumentos en la definición Delphi para la RCIU en el embarazo monocorial identificaron morbilidad y mortalidad adicional a la tradicional. Fue un estudio de corte retrospectivo de 325 pacientes con gemelos monocoriales biamnióticos que fueron remitidos por el ginecólogo para una ecografía de rutina. Esto fue en Houston, Texas, del 2011 al 2021. ¿Qué encontraron ellos? Por ejemplo, vamos a mirar esta tabla. Cuando aplicaban los criterios Delphi y tradicionales, obtuvieron en esas 325 pacientes tres grupos. Un grupo que ninguno le aplicó la definición, por lo tanto fue un grupo de gemelos sin complicación, que fueron aproximadamente 213 casos. Tenemos un grupo de restricción tradicional,
Es el grupo 2, donde tenemos 37 casos, y tenemos un grupo 3, que es donde se le aplicó el Delphi y cumplió criterios, que son 75. Entonces, si comparamos los dos grupos, el tradicional versus el Delphi, vamos a tener más pacientes con diagnóstico. Ya por ahí vamos viendo que Delphi genera más diagnóstico. Pero en cuanto a los desenlaces, por ejemplo, los resultados del embarazo, tenemos que, por ejemplo, en el grupo de los gemelos sin complicaciones, hubo hasta 6 muertes, o sea, 2.8%. En el grupo tradicional hubieron 3 muertos, o sea, fallecimiento de uno de los fetos, sobre todo el restringido, claramente. 3 casos, o sea, 8.1%, y en el grupo solo Delphi ningún caso. Cuando comparamos los grupos 2 con el grupo 1, pues vamos a tener que no hay diferencias estadísticamente significativas. Pero cuando comparamos el grupo 3, por ejemplo, con el grupo 2, o sea, los restringidos, si hay diferencia, pues claramente porque el grupo tradicional presentó casos y el Delphi no, que es estadísticamente significativo. En cuanto al parto electivo, vemos que fue mucho mayor en los gemelos sin complicaciones, obviamente, porque no están complicados. Y para el grupo tradicional se presentaron 16 casos, o sea, 43.2%, y para el grupo Delphi 53 casos. Cuando comparamos los dos grupos de los restringidos, hay diferencias significativas. O sea, el grupo Delphi se desembarazó electivamente más después de las 34 semanas que el grupo tradicional, o sea, se complica menos. En cuanto, por ejemplo, al deterioro del estado fetal, sin asociaciones estadísticas, vamos a tener que el grupo tradicional tuvo mayor deterioro del estado fetal versus Delphi versus gemelos sin complicación, y que se presentaron hasta 3 casos de abrupcio y de doble muerte en los gemelos sin complicación, lo cual llama la atención. No estaban complicados y sin embargo se presentaron morbilidades importantes asociadas. Ya para la gestacional al diagnóstico, cuando comparamos solo los grupos de los restringidos, vemos que Delphi versus el tradicional se presentó, digamos, el diagnóstico cuando se le aplicaron los criterios mucho más tardíamente que para el grupo tradicional, a las 28.7 semanas versus 21.9. Y que el flujo telediastólico positivo, que sería un Doppler de la umbilical tipo 1, que ya también veremos más adelante, o sea, digamos, el curso más benigno, se presentó en el grupo Delphi en un 72 casos, o sea, 96%, versus el tradicional, que fueron 23 casos, 62.2%. O sea, se nos complica más los del grupo tradicional, porque como podemos ver en el resto de resultados, aquí para un Doppler tipo 2 y un Doppler tipo 3 vamos a tener mayor caso en el grupo tradicional. La discordancia de pesos fue mayor en el grupo tradicional que en el grupo Delphi. Lo mismo que el gemelo pequeño, pesar menos del percentil 3, fue mucho mayor en el grupo tradicional. Para la resolución en cualquier momento durante el embarazo de esta restricción selectiva de crecimiento, tenemos que el grupo Delphi tuvo mayor resolución de la patología que el grupo tradicional y que el IP de la umbilical se alteró con más frecuencia en el grupo pequeño versus el grupo Delphi, sí, con resultados estadísticamente significativos. Ya para el momento de la edad gestacional al parto, ¿sí? Fue mucho menor en el tradicional porque ya vimos, se complica más, tiene un peor Doppler que el grupo Delphi, entonces la edad gestacional al parto fue mucho menor. Igual que el peso al nacer fue mucho menor, todas con diferencias estadísticamente significativas cuando se comparaban entre los 3 grupos. Y el percentil del peso también es mucho menor en el grupo tradicional versus que en el Delphi, pero sin diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué concluye entonces este estudio? Pues que adicionar esos nuevos criterios que generó el protocolo Delphi, que es el percentil menor al percentil 3, el peso, y el IP de la umbilical, aumentó el diagnóstico, sí, como lo vimos, pero no hubo un beneficio adicional en la identificación de resultados adversos. Fue mucho mayor para el grupo tradicional, por lo tanto se requiere un análisis prospectivo, ¿listo? Ya para la clasificación en función del Doppler de la arteria umbilical, que era lo que les estaba hablando ahorita, vamos a tener que inclusive se relaciona a la arquitectura de la placenta. Entonces, aquí lo que vamos a tener en esta imagen D es, sin ser experta en ecografía aún, ¿no? Aclarando,
tenemos que este es el flujo, o sea, este es el pico sistólico y este es el pico diastólico. Y lo que tenemos en el Doppler tipo 1 es un flujo diastólico o telediastólico positivo, está presente. Mientras que en el Doppler tipo 2 vamos a tener que el flujo diastólico puede estar ausente o reverso de forma permanente, ¿sí? Y en el grupo 3 vamos a tener reverso o ausente de forma intermitente, o sea, puede estar presente cualquiera de las dos en un mismo momento. ¿En qué se asocia esto, por ejemplo, a la arquitectura de la placenta? Según la literatura, cuando tenemos un Doppler tipo 1, vamos a tener, sí, menos territorio placentario para el restringido y comunicaciones arterio-arterial presentes, pero de menor calibre. Cuando ya tenemos un tipo 2, vamos a tener unas comunicaciones arterio-arteriales de mayor calibre. Y cuando tenemos un tipo 3, vamos a tener por lo menos una comunicación mayor de 2 centímetros. ¿Listo? El manejo va a ir dirigido dependiendo de qué tipo de Doppler es este embarazo o este feto restringido. Entonces ya lo dijimos, tipo 1 es un Doppler normal, tipo 2 es un Doppler de flujo diastólico ausente o reverso continuo y tipo 3 es una ausencia o una reversión del flujo diastólico intermitente. La conducta para el tipo 1 en general es expectante, pero vamos a hacer un seguimiento con biometría más Doppler de la umbilical, de la cerebral media y del ductus venoso cada 2 semanas hasta la semana 28-30 y posteriormente cada semana. Ya para el tipo 2 y tipo 3 el manejo debe ser expectante o activo. Eso depende del criterio o digamos de la decisión de los padres. Pero el activo, que debería ser el de elección, va a consistir en dos tipos de manejo, que es la oclusión del cordón del feto restringido para salvar al feto que sí está sano, ¿sí? O el láser de esas comunicaciones arterioarteriales que están entre esos dos territorios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que para este grupo de pacientes vamos a hacer un seguimiento con biometría más Doppler de la umbilical, de la cerebral media y del ductus venoso mucho más estrecho cada semana. El manejo activo, como les decía, es de elección antes de la semana 28. Consiste en la oclusión del cordón del feto restringido para darle una supervivencia por lo menos mayor al 90% al feto que no está restringido o un láser de comunicación placentaria para generarle supervivencia más o menos del 70 al 80% al feto que no está restringido y hasta un 40% al feto que sí está restringido. Cuando damos un manejo activo, podemos llevar el embarazo inclusive hasta las 36 a 38 semanas. ¿Listo? Ya para los criterios de finalización, pues todos van a depender de cada sociedad. Por ejemplo, la Medicina Fetal Barcelona recomienda que para un Doppler tipo 1 desembaracemos más o menos a las 34 a 36 semanas, para un tipo 2 a las 30 a 34 semanas, y lo mismo que para un tipo 3. El Royal College sugiere desembarazar para un tipo 1 entre las 4 y las 36 y para un tipo 2 o 3 entre las 32 semanas. Y la ISO, independientemente del Doppler, recomienda desembarazar a las 34 o 36 semanas. Sin embargo, si tenemos deterioro en el Doppler, por ejemplo, venimos con un Doppler tipo 1 y pasamos a un Doppler tipo 2, o estando en este tipo de Doppler, encontramos una discordancia de peso entre los fetos de un 35%, que tengamos oscilaciones en el flujo diastólico a la umbilical, que cualquiera de los dos entre en hidrops, o que haya una disfunción cardíaca moderada severa en el feto que no está restringido por hipervolemia, vamos a tener que finalizar la gestación por lo menos a las 30 semanas, 30 a 32 semanas. ¿No? ¿Qué pasa si existe o pasa la muerte de uno de los fetos como una complicación? Vamos a tener que, eso es súper interesante, ¿no? Vamos a tener que el feto que está sano va a sufrir una transfusión o una exsanguinotransfusión aguda. ¿Por qué? Porque tenemos el feto que muere, el feto que está sano. Cuando este feto muere, bajan las resistencias y volvemos a la misma teoría de las presiones. Pasamos de una mayor resistencia a una menor resistencia. Por lo tanto, este feto hace de embudo, se absorbe toda la parte sanguínea y se nos va toda la sangre del feto del gemelo sano hacia el feto que está muerto. Esta exsanguinotransfusión generalmente dura aproximadamente entre 1 o 2 horas mientras se colapsa el cordón y tiene secuelas neurológicas muy importantes, en el 15 al 20%. ¿Sí? Algunas se pueden ver inmediatamente, recomiendan hacer una ecografía o una neurosono
pero en general no se ven. En general, por ejemplo, la leucomalacia periventricular se ve semanas después, días después, inclusive podemos ver secuelas neurológicas hasta 2 años después. Y la anemia fetal por exsanguinotransfusión la debemos descartar haciendo un pico sistólico, una velocidad sistólica máxima de la cerebral media y mirar si no está mayor a 1.5 múltiplos de la mediana, porque eso ya me indicaría anemia, claramente, por la exsanguinotransfusión. En caso de la muerte de uno de los gemelos, el gemelo que queda, sí vemos que no cumple el criterio para anemia fetal, o que no tiene mayor secuela, o todo lo demás, que en general si pasa durante la hora que muere el otro feto, pues se puede desembarazar el fetico que queda sano entre las 34 y las 36 semanas. O sea, no hay que correr a desembarazarlo, porque al fin y al cabo, cuando ya se presentan las complicaciones, pues ya se presentaron en el momento del momento agudo de la muerte del feto. Entonces, pues ya, ¿qué vamos a prevenir? Ya no vamos a prevenir, ya vamos a vigilar. Ya para el diagnóstico, para la definición del síndrome de transfusión feto-fetal, tenemos que el síndrome se define como la presencia de una secuencia polidramnios oligoamnios. O sea, un feto tiene polidramnios y un feto tiene oligoamnios. Esto es severo y generalmente se presenta en la gestación monocorial, como dijimos. La prevalencia es de 1 en 2.000 gestaciones y la edad gestacional más común o frecuente es entre las 16 y las 26 semanas, que es una edad ideal para hacer el tratamiento de la fetoscopia láser en ellos. Como les decía, tenemos un feto donante y un feto receptor. Una transfusión desequilibrada y crónica, ¿sí?, que se presenta por estas comunicaciones arteriovenosas, pasamos de mayor resistencia a menor resistencia, y el feto donante pues se va a quedar hipovolémico, ¿sí?, va a traer oliguria, oligohidramnios, stuck twin, es como que llega a un punto en el que el feto deja de orinar y retiene, falla renal por displasia tubular, hipoxia, ¿listo? Y pues además de todos los factores que se pueden ver elevados por este mecanismo de hipovolemia, ¿sí?, y de hipoxia, que son la renina, la aldosterona, la endotelina, la angiotensina 2, ¿listo? En el feto receptor, pues vamos a tener todo lo contrario, es el que se va a llevar toda la sangre, entonces vamos a tener hipervolemia, vamos a tener aumento de los péptidos, poliuria, polidramnios, hidrops más fácilmente. Además se le van a transferir todos los componentes que ya el donante tenía, como la renina, la angiotensina, la endotelina. Va a entrar en hipertensión, en falla cardíaca, y ese es el feto que probablemente esté en más riesgo de morir que inclusive el donante. Para el diagnóstico tenemos pues que en el feto donante lo que debemos ver es oligoanhidramnios o una máxima columna vertical de líquido amniótico menor de 2 centímetros y la vejiga ausente o pequeña. El receptor, por el contrario, va a tener, si es menor de 20 semanas, debe tener una máxima columna vertical de líquido amniótico mayor de 8 centímetros. Si es mayor de 20 semanas, debe ser mayor a 10 centímetros. Y si tenemos una gestacional, digamos, precoz o no esperada o atípica, debe ser mayor de 10 centímetros, pero cumplir el resto de criterios, por ejemplo, para el feto donante. Y la vejiga aumenta de tamaño. El Doppler no es diagnóstico, pero sí es pronóstico cuando hablamos de la clasificación de Quintero. Quintero clasificó este síndrome de transfusión feto-fetal en estadios, del estadio 1 al estadio 5, de mejor pronóstico a peor pronóstico. Aquí vemos cómo se van sumando todos los factores. Lo primero es que la vejiga va a estar presente, luego va a estar ausente, y luego se nos va a sumar el Doppler, por ejemplo, para el tipo 3, ¿sí?, el estadio tipo 3. Luego vamos a poder tener hidrops en el 4, y luego va a existir la muerte de uno o de ambos fetos. La alteración en el Doppler más frecuente, ¿cuál es? Generalmente es el flujo revertido de la umbilical en cualquier feto, por lo regular pasa en el donante, una reversión del flujo durante la contracción arterial del ductus venoso y la presencia de pulsaciones en la vena umbilical del receptor. Para el diagnóstico diferencial, acá vemos unas imágenes ecográficas de una vejiga presente. Aquí tenemos polidramnios. Y lo que vamos a tener es que, como estas dos entidades se parecen mucho, inclusive se puede hacer diagnóstico de una y después darse cuenta que era la otra, o tener la presencia de uno de los criterios de cualquiera de las dos sin estar presente ninguna de las dos enfermedades. Vamos a tener que, por ejemplo, para la restricción en el feto que está normal, o en el caso del síndrome de transfusión feto-fetal en el receptor, el peso
va a ser mayor, o sea, o la discordancia de peso va a ser mayor al 25% y menor a un percentil 10, ¿listo? El líquido amniótico, pues en el feto receptor va a estar normal o algo aumentado, lo mismo que puede estar presente en el feto normalito, en el que no está restringido. En el síndrome de transfusión fetal vamos a tener lo contrario, ¿sí? Todos los parámetros que ya hablamos van a estar aumentados. Aquí que es clave diferenciar las vejigas. Por ejemplo, en el restringido, la vejiga y el ductus venoso van a estar normal, pero en el síndrome de transfusión fetal, de ese feto, que es el receptor, va a estar muy aumentada. Y el IP del ductus venoso también puede estar elevado o va a ser variable. Mientras que para el feto 2, que en el caso de las restricciones el feto restringido, o en el caso del síndrome de transfusión fetal es el feto donante, vamos a tener que el líquido amniótico va a estar normal o discretamente reducido, ¿sí? Lo mismo que la vejiga, y para el feto que está con el síndrome de transfusión fetal va a estar menor de 2 centímetros, o sea, el donante, menor de 2 centímetros o muy reducida la vejiga. Para el manejo, pues el gol estándar es la fetoscopia láser, esa es, digamos, la solución más importante para este tipo de patología, ya que tenemos el amniodrenaje, pero el amniodrenaje es simplemente estar sacando líquido para evitar el polihidramnios y por lo tanto evitar el riesgo de parto pretérmino por acortamiento del cérvix. Entonces, realmente lo ideal es hacer fetoscopia láser. Si tenemos un estadio 1 o 2, como vimos ahorita en la clasificación de Quintero, que es de mejor pronóstico a peor pronóstico, se puede hacer la fetoscopia láser en 3 o 4 días, ¿sí? Que es coagular todas esas comunicaciones arteriovenosas, y en los estadios 3 y 4 lo antes posible, por lo menos menor a 48 horas. Si se nos presenta de una forma precoz esta entidad menor a las 16 semanas, como les dije, lo más común es entre las 16 y las 26 y es ideal para el manejo de la fetoscopia y para evitar, digamos, las complicaciones asociadas a este procedimiento, debemos dar un manejo expectante, ¿sí? Hasta que logremos una gestacional acorde a estas dos edades y poder darle manejo a la paciente como es. Si ya tenemos una aparición tardía, o sea, ya mayor a 26 semanas, podemos inclusive hacer fetoscopia láser hasta los 28 a 28,6 semanas. ¿En qué consiste? Vamos a tener la coagulación de las comunicaciones arteriovenosas. Hay una técnica que es la técnica de Solomon y escoger y coagular todo el ecuador vascular que separa las placentas. Esto haciendo que, pues, que haya menos riesgo de recurrencia del síndrome de transfusión fetal. Por eso, en este artículo del Lancet del 2014, se evaluó la eficacia y la seguridad de este procedimiento de la técnica de Solomon. Y fue un ensayo clínico internacional multicéntrico con una aleatorización 1 a 1 del 2008 al 2012 en 274 mujeres con síndrome de transfusión fetal, encontrando que la gestacional al momento del láser fue igual en ambos grupos, en el grupo Solomon y en el grupo estándar, pero en las etapas de Quintero fue mayor, o sea, o se presentó, o en este estudio las pacientes tenían más estadio 3 que los otros estadios y muy parecidos en ambos grupos. Y ya para mirar la supervivencia, o sea, para mirar la doble supervivencia, para mirar si hubo recurrencia o no en el síndrome de transfusión fetal, o si llegamos a una secuencia de anemia policitemia, que es otra de las complicaciones ya más agudas, tenemos que, en el caso del síndrome de transfusión fetal solito, o uno de los dos o los dos presentes, en el grupo de Salomón hubieron menos casos que en el grupo estándar. O sea, se comportó como un factor protector. ¿Listo? En el grupo de solamente síndrome de transfusión fetal recurrente, también menos en el grupo de Solomón que en el grupo estándar. Otro factor protector para el grupo de Solomón. Y en el síndrome de anemia policitemia, también menos en el grupo de Solomón que en el grupo estándar. Factor protector, sobre todo en estos tres. ¿Listo? El resto, vemos que no son factores protectores. Entonces, ¿en qué consiste la técnica tradicional? Tenemos una coagulación de las comunicaciones, cada una de las comunicaciones. Pero en el grupo de Solomon o la técnica de Solomon, es pasar esa coagulación por todo el ecuador vascular. O sea, primero hago la tradicional y luego me voy por todo ese ecuador vascular, coagulando para evitar esa recurrencia del síndrome de transfusión fetal. Por lo tanto, a partir de ahí se empezó a recomendar que se hiciera la coagulación fetoscópica con láser de todo el ecuador vascular,
reduciendo la morbilidad fetal posoperatoria en el síndrome de transfusión feto-fetal. Consideraron adoptar esta estrategia y realmente las guías, por ejemplo, el Royal College de la Medicina Materno-Fetal Barcelona, todo, vemos que sí, siempre recomiendan como buena práctica este tipo de estrategia. Sin embargo, en el 2017 empezaron a existir casos asociados a esa técnica de Solomon y por eso surgió este estudio que era evaluar el riesgo del desprendimiento de placenta con la técnica láser selectiva en el primer periodo y con la técnica de Solomon en el segundo. Fue un análisis retrospectivo, ustedes estadificaron según los criterios de Quintero que ya vimos y cogieron un grupo que le pusieron técnica selectiva entre el 2004 y el 2012 o técnica de Solomon entre el 2012 y el 2015 en embarazos monocoriales normales. Y podemos ver lo que pasó acá. Pasó que para el grupo de láser selectivo versus el láser con Solomon, la recurrencia del síndrome de transfusión fetal claramente fue menor en el grupo de Solomon, con una diferencia estadísticamente significativa, pero cuando hablamos del desprendimiento de placenta, este fue mucho mayor en el grupo que se le empleó láser de Solomon versus el grupo de láser selectivo, también con diferencia estadísticamente significativa, y la supervivencia global de los gemelos sigue siendo mejor con el grupo de Solomon, pues, porque disminuye ese riesgo de volver a tener síndrome de transfusión feto-fetal versus el láser selectivo con diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, concluye el estudio que los gemelos que fueron tratados con la coagulación láser de anastomosis vasculares placentarias podrían tener un mayor riesgo de desprendimiento de placenta cuando se usa la técnica de Solomon. Así que esto pues probablemente se irá reevaluando y existirán después muchos más casos o estudios que mirarán si seguimos recomendando la técnica de Solomon. En cuanto a las complicaciones de la fetoscopia láser, pues las maternas son de muy baja prevalencia, menor al 1%, generalmente asociadas, por ejemplo, al sangrado intrauterino en el momento de introducir el trocar, la anemia dilucional, la ascitis amniótica, la corioamnionitis, la embolia líquido amniótico y algo que se llama el mirror síndrome, que es tener edema materno, hidrops fetal y edema placentario. Ya para las complicaciones fetales, pues todas las asociadas obviamente a un procedimiento que es invasivo y es el parto de pretérmino extremo en un 8 o un 10%, la RPM en un 20 o 30%, la muerte fetal hasta en un 15%, el síndrome de anemia policitemia en un 1 al 2%, las bandas amnióticas en menos del 2% y los eventos trombóticos isquémicos. Por eso cuando sucede o cuando se emplea la fetoscopia láser, lo que debemos hacer inmediatamente después del procedimiento es hospitalizar a la paciente. La vamos a vigilar por 24 horas y le vamos a hacer un control ecográfico a la hora aproximadamente para mirar las complicaciones o lo que ya hablamos sobre las complicaciones previas. Y se le va a hacer una tromboprofilaxis por lo menos por esas 24 horas para evitar esos eventos trombóticos isquémicos de los que estábamos hablando ahorita. Los controles posteriores, si todo sale bien, deben ser cada semana, por lo menos por 2 a 3 semanas y posteriormente cada 15 días, y se va a empezar a controlar los parámetros que ya vimos, que son mirar cómo está el líquido amniótico en estos fetos y las vejigas, que esto es lo primero que se revierte inclusive en horas. Después del procedimiento se empieza el del donante, que es la vejiga que está ausente o que está disminuida, ya empieza a verse presente, ¿sí? Las biometrías fetales también hay que seguirlas, porque pues ya sabemos que se asocia 50% con la RCIU, mirar la cervicometría, una ecocardiografía, una neurosonografía. Y ya para los criterios de finalización tenemos que para la medicina fetal Barcelona, si muere alguno de los fetos, se debe hacer una finalización a las 36 semanas. Sin complicaciones en ninguno de los dos fetos después de la fetoscopia láser, pues vamos a hacer una terminación de la gestación más o menos entre las 36 y las 37 semanas. Y para el ISO tenemos que, si tenemos una persistencia en las anomalías o ese síndrome de transfusión feto-fetal, vamos a tener que finalizar la gestación a las 34 semanas, pero si tenemos resolución completa después de la fetoscopia láser, podemos terminar inclusive la gestación a las 37 semanas, todas idealmente por cesárea. O sea, realmente, como tenemos un monocorial biamniótico, a veces nos hablan de podemos contemplar el parto vaginal, pero teniendo en cuenta pues todo el riesgo de complicaciones y morbilidad, la vía de elección del parto va a ser cesárea. Por lo tanto, podemos concluir que los embarazos generales monocoriales pues tienen un mayor riesgo de resultados adversos, sí, por ejemplo, versus los BD. La definición Delphi, que fue ese protocolo que incluyó nuevos criterios, incrementa el diagnóstico de RCIU selectivo, sí, pero no me identifica aún ningún riesgo de resultados adversos versus el grupo tradicional.
Los criterios de finalización pues van a depender del Doppler de la arteria umbilical y el deseo de los progenitores, ¿no? Ya vimos que todo el manejo y todo el pronóstico va a depender de cómo esté la umbilical, cómo esté ese flujo telediastólico. Y para el síndrome de transfusión fetal, pues esto se asocia un 50% con RCIU. Hay una transfusión desequilibrada por una anastomosis arteriovenosa, ya lo vimos cómo, por las presiones, y la fetoscopia láser sigue siendo el gol estándar para el tratamiento. La técnica de Solomon disminuye la recurrencia, pero puede aumentar el riesgo de desprendimiento de placenta. Por lo tanto, esto también se va a ir viendo nuevamente reevaluado. Eso es todo. Realmente es un tema muy corto, es muy denso, cada uno da para hablar por lo menos full time, pero ahí es como un resumen sobre el manejo de este tipo de complicaciones del embarazo monocorial. Es importante que lo sepan, que lo entiendan, que lo vean y pues realmente la idea era eso, traer como un resumen corto sobre este tipo de complicaciones. Este tema no es un tema muy común, generalmente es un tema ni siquiera dado en el pregrado, diría yo. Así que pues aprovechen la oportunidad de conocerlo, porque algún día pues os van a topar con una paciente así o van a tener un familiar así. Entonces la idea es que conozcan cómo funciona y qué va a pasar con el embarazo gemelar, del embarazo monocorial biamniótico cuando se presenten estas complicaciones. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias.